¿Cómo está toda la banda futbolera? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y hoy les tengo un espectacular especial con los que considero son los 5 jerseys más importantes en la historia de la selección mexicana de fútbol. Acompáñenme a conocerlos. Mi elección para el puesto número 5 es la participación en la Copa América de 1993. Llegaron tanto Estados Unidos como México como invitados a ese torneo de la CONMEBOL y al final, sorpresivamente, el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón se instaló en la final, la cual desafortunadamente terminaron perdiendo frente a la selección de Argentina. 2-1 con una gran actuación de parte de Gabriel Omar Batistuta, que convirtió los 2 tantos. El maestro Benjamín Galindo de penal puso el gol del descuento. ¿Por qué es considerado como uno de los grandes momentos en la historia de la selección? Porque ya les decía, fueron invitados, llamativamente fueron creciendo en ese torneo y al final terminaron siendo merecidamente el subcampeón. A su regreso, el equipo nacional fue recibido de manera impresionante. Turibús, un recorrido para que los aficionados se acercaran a los referentes de ese plantel, en donde se sigue recordando hasta el día de hoy a jugadores como Jorge Campos, Claudio Suárez, Hugo Sánchez, Ramón Ramírez, David Patiño, Beto Garciaspe, Luis Roberto Alves Sague, dentro de los elementos más relevantes en esta participación en la Copa América. El jersey es prácticamente igual al que un año después se utilizó en el Mundial de Estados Unidos 94. El único cambio es que en el Mundial no traía el logotipo de Umbro. Aquí dice Umbro. Para el Mundial solamente decía Umbro, un poquito más grande, e incluso estaba bordado, a diferencia de que está estampado. En este caso vemos el Sánchez 9, porque ya decía yo que Hugo Sánchez fue sin duda uno de los jugadores de mayor relevancia en esa participación en la Copa América de 1993, que es mi elección para el puesto número 5. Mi selección del puesto número 4 es para la participación del cuadro mexicano en el Campeonato del Mundo en categoría sub-17 en el 2011, donde terminaron siendo los campeones. Y este es justamente el jersey Adidas con los parches, porque ya en ese momento se utilizaba tanto el parche del torneo como el de las diferentes campañas que tiene la FIFA. Julio Gómez y el número 8 fue La Momia, uno de los jugadores más relevantes en aquella participación. ¿Qué se recuerda de lo que fue ese título mundial conseguido en el 2011? Bueno, la dirección técnica del Potro Gutiérrez terminó siendo muy importante la manera en la que guió a todos estos jóvenes, y también, como un detalle que para mí es muy significativo, es la poca cantidad de jugadores que por alguna razón no se consolidaron en primera división. Hay muchos de los que participaron en este mundial que ni siquiera llegaron, y muchos otros que llegaron pero que realmente sus carreras no fue acorde a lo esperado. Richard Sánchez en la portería, por ejemplo, no pasó mucho. En México nada, y en los Estados Unidos, que era donde jugaba en Texas, tampoco pasó mucho. Poncho González y el Pollo Briseño son seguramente 2, junto con Kevin Escamilla, de los que más lograron extender su carrera, aunque a mí me queda la sensación de que de los 3 pudo haber sido mucho mejor, de acuerdo a lo que ofrecieron en este campeonato del mundo. Pero después, algunos otros, como Espericueta y la Momia Gómez, pues uno hubiera esperado que su carrera en primera división fuera prolífica, que jugaran en algún momento en clubes grandes, que se consolidaran, que llegaran a selección mayor, pero la verdad es que esto no terminó por suceder. El Güero Carlos Fierro, por ejemplo, es otro de esos jugadores que sí tuvo participación incluso en el extranjero, pero al menos a un servidor me queda la sensación de que su carrera no logró explotar como el potencial que indicaba en esa participación en el Campeonato del Mundo en sub-17. La final se jugó frente a la selección de Uruguay, terminó siendo victoria de 2-0, y además de la fiesta espectacular que se vivió en la cancha del Estadio Azteca, hay un hecho que recuerdo particularmente. En la narración de Televisa Deportes, lo que fue el grito de gol del segundo tanto, como Raulito Pérez se quedó sin voz. A ese punto llegó la emoción de ese título conseguido. Es uno de los detalles que, al menos para un servidor, se sigue recordando de lo que fue el título conseguido en el 2011 y la elección para la playera número 4 en la historia de la selección mexicana de fútbol. Mi elección para el tercer jersey más importante en la historia de la selección mexicana de fútbol es justamente
de la marca Nike y de la participación histórica en aquel campeonato del mundo en categoría sub-17 en el 2005. Manga larga, se jugó esa final frente a la selección brasileña de manga larga y con el jersey alternativo, que aquí pueden ustedes ver el parche de ese torneo, y Carlos Vela como una de las grandes figuras. No quiero decir como la gran figura porque de ese mismo campeonato del mundo se recuerda a Giovanni Dos Santos, a Héctor Moreno, a César Villaluz, Efraín Juárez, dentro de los jugadores que marcaron una época en esa categoría, que pasaron al sub-20, que llegaron a ser futbolistas incluso de selección mayor. Carlos Vela es evidentemente uno de los más importantes. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo fue en términos generales este torneo? Bueno, pues hay que recordar evidentemente la dirección técnica de Chucho Ramírez, que terminó siendo clave, no solamente por lo deportivo, sino también por lo mental. Él mismo lo ha contado y los jugadores también han contado de cómo él logró ese poder de convencimiento para que se dieran cuenta etapa a etapa, partido a partido, que se podía ser campeón del mundo, que México podía tener un logro de estas características. Así es que Chucho Ramírez es pieza clave en el cambio de mentalidad para todos estos jóvenes, y también con ese detalle tan particular que tuvo Chucho Ramírez acerca de que en cada uno de los partidos tuvo un traje diferente, y así viajó porque él estaba absolutamente convencido de que se iban a jugar esos 6 partidos, por lo que se fue a aquel campeonato del mundo de Perú con 6 trajes diferentes. La final frente a la selección brasileña de fútbol, que tenía como su gran figura, tenía a 2 futbolistas, a Marcelo y a Anderson. Esas eran las 2 grandes luminarias del cuadro brasileño. Se terminó ganando de manera contundente 3-0, y así entonces, insisto, a partir de ese momento, por lo menos en categorías con límite de edad, se cambió por completo la forma en la que se pensaba. Sí se puede, el equipo mexicano sí se puede. Jesús Ramírez y sus dirigidos nos lo demostraron, y a partir de eso vinieron algunas otras finales en categorías sub-17 y sub-20. Así es que ahí está mi elección para el puesto número 3, la increíble participación de la selección mexicana en el Mundial del 2005. En el puesto número 2, y seguramente será motivo de polémica porque hace algunos días hacía yo este mismo cuestionamiento en redes sociales. ¿Cuál ha sido el logro más importante de la selección mexicana a lo largo de su historia? Y habían muchas personas que consideraban que era justamente los Juegos Olímpicos del 2012. En mi consideración, en mi gusto, en mi perspectiva, está en el puesto número 2, y ahora les voy a explicar el por qué. Primero quiero decirles acerca del jersey de la marca mexicana Atlética, que hoy en día ya no existe, hace algunos años que dejó de existir. Sin el logotipo de la federación, tenía la bandera. Es algo que a partir de esos Juegos Olímpicos empezó a cambiar y que se ha visto de manera reiterada en el 2016, 2021 y 2024. Recientemente, aquí en la manga, se puede justamente ver la leyenda del partido con la fecha y las banderas tanto de México como de Brasil. Y en este caso, pues iba yo a decir la gran figura, fue una de las grandes figuras, porque la realidad es que el trabajo colectivo de aquel equipo fue espectacular. ¿Quiénes fueron los 3 refuerzos para esos Juegos Olímpicos? José de Jesús Corona, Carlos Salcido y justamente Oribe Peralta. A mí no se me olvida que a Oribe Peralta se le cuestionó y mucho del por qué iba a ser refuerzo en esos Juegos Olímpicos. Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico lo tenían perfectamente claro. Sabían lo relevante que este hombre iba a ser en ese título durante el torneo, y particularmente hablando de la gran final, realmente asumió esa condición de líder, esa condición de jugador mayor y de futbolista que se terminó consolidando como una auténtica estrella. La gran final se la ganaron nada más y nada menos que a la selección brasileña de fútbol, que tenía entre algunos otros jugadores a Hulk. ¿Se acuerdan de Oscar, aquel que jugó el Mundial del 2014 y que estuvo también en el Chelsea? Marcelo fue otro de los jugadores a los que el cuadro mexicano derrotó con esa increíble participación del Cepillo Oribe Peralta, que será recordada por siempre. Pero ¿cuál es mi valoración para no poner la medalla dorada en el puesto número 1? Porque no se trata de un evento de selección mayor. Es muy recordado,
es histórico, es memorable para todos los mexicanos, pero no se trata de un evento de selección mayor y por eso evidentemente le he dado la consideración del puesto número 2. Así es que ya lo saben, se los había comentado anteriormente, si están de acuerdo o si no están de acuerdo, ahí en el buzón de comentarios déjenmelos y con mucho gusto los voy a leer. Así es que ahí está el jersey número 2 en mi consideración dentro de los más importantes en la historia de la selección mexicana de fútbol. En el puesto número 1 en mi consideración es el jersey de la marca mexicana Garcís y su participación en la Copa Confederaciones de 1999, un torneo que hoy en día desafortunadamente ya no existe porque a mí honestamente me encantaba, tenía condiciones muy particulares, muy especiales y para los mexicanos evidentemente con este gran recuerdo de lo que sucedió en 1999. Unos cuantos meses antes, el equipo mexicano había participado en la Copa América. Prácticamente fue la misma base de los que habían estado en Paraguay en 1999. ¿Quiénes estuvieron de ausencia en esta Copa Confederaciones? Hay dos que desafortunadamente fueron sancionados producto de doping y que no estuvieron en este torneo, aunque aquí se los voy a recordar. Raúl Rodrigo Lara y el Tilón Chávez estuvieron en todo el proceso, así es que pues hay que recordarlos más allá de este detalle en el que desafortunadamente la FIFA los terminó sancionando 6 meses. El equipo en aquel entonces era dirigido por Manuel Lapuente, que también había estado en el Campeonato del Mundo de Francia 1998 y prácticamente estamos hablando de la misma base de jugadores de algunos que fueron partícipes de ese mundial y algunas otras inclusiones, como el caso, por ejemplo, de José Manuel Abundis. Había jugadores como Daniel Osorno, estaba también Miguel Ángel Cepeda, que tenían una gran participación con el cuadro de los rojinegros del Atlas de aquella generación dorada, fueron incluidos en ese torneo y terminaron siendo jugadores muy importantes. También, evidentemente, el recuerdo eterno para Jorge Campos, para Claudio Suárez, para Pavel Pardo, para el capitán Alberto Garciaspe, Luis Hernández, Rafa Márquez, que muy joven estaba en ese plantel, al igual que Gerardo Torrado, y Rafa Márquez, unos cuantos meses después de esta participación, fue justamente anunciado como incorporación del conjunto del Mónaco, y desde luego para mí el más importante, Cuauhtémoc Blanco fue, en mi consideración, el jugador más significativo en ese título conseguido en 1999. Aquí está justamente el jersey. Es un jersey muy parecido. Hay que recordar que Garcís ya había presentado aquel jersey prohibido con símbolo patrio justamente aquí, con el escudo nacional. Ese jersey no fue autorizado a pesar de que ya había salido incluso a la venta, fue retirado del mercado y después se hizo esta adaptación que es muy similar, muy similar, solamente que ahora sí con el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y para mí, en la consideración, es el jersey más importante porque es el título más significativo. Se trataba de selección mayor, a diferencia de lo que había elegido en el puesto número 2, en donde se trata de unos Juegos Olímpicos. Y es cierto, muchos me van a decir, Brasil tenía un equipo alterno. No estuvieron las grandes figuras que unos meses antes habían eliminado en semifinales al cuadro mexicano. Esa es una realidad, pero se trata de selección mayor y de aquel equipo de Brasil, pues evidentemente que tenemos que hacer el recuerdo de un muy joven Ronaldinho Moreira de Asís. Ahí estaba participando en esa selección de Brasil y la final, pues en ese momento impuso registro histórico en rating en televisión abierta para México. Ese fue, durante muchos años, el evento más visto en todo territorio mexicano, una final espectacular que terminó ganando el cuadro nacional 4-3 con una gran actuación de Cuauhtémoc Blanco y un gol legendario, una pisada y definición maravillosa en una contra que justamente inició Rafa Márquez. Así es que, en mi consideración, este es el jersey más importante en la historia de la selección mexicana de fútbol. Pero ya lo saben, ¿ustedes qué opinan? ¿Están o no están de acuerdo? ¿Hay alguno que me haya faltado? ¿Hay alguno que debería de estar en esta consideración? En el buzón de mensajes déjenmelos absolutamente todos. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal porque ahí van a tener contenido exclusivo. Y pues ahí está mi consideración de los 5 jerseys más importantes en la historia de la selección mexicana de fútbol. Y yo me despido, pero nos reencontramos en cualquier momento con más historias por las que mueres, relatos, crónicas de fútbol y de indumentaria. Hasta la próxima.